Pues este es el planteamiento que vamos a hacer, si os parece. Vamos a hablar de que, por un lado, Huelva era Tartesos, pero ¿qué había alrededor? Pues no solo vamos a hablar de Huelva, vamos a hablar de que Tartesos era lo hemos visto los molinos, era un imperio. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la demostración matemática de eso, vamos a ver ese imperio, es decir, qué había alrededor de la ciudad de Tarteoso, y vamos a hacer una endodemostración, vamos a demostrar que, bueno, que hay pruebas en la misma ciudad, ¿vale? No solo alrededor. Bueno, vamos a empezar por la prueba de demostración matemática, si os parece. Bueno, vamos a ver que habla un poquito de probabilidades. Vamos a ver, si ahora salís y compráis el cupón, ¿qué probabilidades hay de que os toque? O el euromillón, o la lotería. Poquita, ¿no? Bueno, y si os digo que vayáis mañana también y lo compréis, ¿qué probabilidad hay de que os toque hoy y de que os toque mañana? Ninguna, ¿no? Bueno, pues la misma probabilidad de que Huelva no sea Tarteso y no sea Atlántida. ¿Por qué? Porque, como decía Schulten, las casualidades no existen en la vida. Vamos a ver, si a cualquiera de vosotros mañana os toca el euromillón, vais a la tómbola de la esquina, compráis y os toca, vais al cupón, a los ciegos, y os toca, oye, tú tienes un enchufito por ahí, algo raro hay, ¿no? Bueno, pues eso es lo que le ha pasado a Huelva. A Huelva le ha tocado, y a nuestra zona, sur de Andalucía, Extremadura, Portugal, nos ha tocado todas las loterías, todas, y aún así no se reconoce, lo acabo de demostrar. Tartesos, lo decía bien en la hora marítima, una ciudad entre dos ríos, no, perdón, entre dos bocas de un mismo río. Eso es lo mismo que dice Platón, es lo mismo que dice Homero, y lo acabo de mostrar. Tinto y Odiel eran y son un solo río. Y ahora os digo, ¿qué probabilidad hay de que una ciudad de Europa, de América, de donde sea, tenga una necrópolis real con tesoros como la Tartesos, que ya os he dicho que muchos de ellos son de un valor incalculable, muy superior a un Ferrari de hoy día, por ejemplo, por decir algo? Probabilidad de que además de tocarle esa lotería, le toque, que está demostrado, el plan parcial 8, una antigüedad desde 4500 AC de habitación continuado del territorio, por distintas poblaciones. Y de que haya murallas y un palacio real, que ahora os lo voy a enseñar, y una acrópolis con bosque, como describe Platón, y piedra de 3 colores, como describe Platón, y ciclopias, y acueductos, y fuentes, y escritura lineal atlántica, las runas, y minas, y navegantes, y carros, y estelas, y objetos de Egipto, y está entre dos bocas, y todo lo visto, y lo que vamos a ver. ¿Cuántas veces le ha tocado la lotería? Aquí hay que esperar para que reconozcan que Huelva éramos Tartesos y Atlántida. Increíble, ¿no? ¿Os dais cuenta de lo que esto significa? Bueno, pues Huelva, señores, señoras, era Tarteso y era Atlántida con el 100% de probabilidad. Cero probabilidad de que no lo sea. Y vamos a seguir demostrándolo. Vamos a hacer una demostración de todo ese imperio que he encontrado más de 10 ciudades, muchas de ellas no estaban documentadas, con ayuda también de expertos, de gente, lectores, ya he dicho, de redes, de gente que conoce el territorio mejor que yo soy aquí el último que aporto mi granito de arena. Bueno, pues fijaros, más objetos que cita Homero. Objetos con 3 serpientes que al cuello elevábanse. Esto se encontró en una necrópolis del Palmarón, en Niebla. ¡Ostras! Un palmar como el de Troya, qué curioso, ¿no? Como Palmela en Setúbal, qué casualidad, ¿no? Tumba de rey de Tarteso. Y si os digo que ese de qué rey era, que he encontrado de qué rey, lo tenéis en el libro. Es una mala traducción. En el texto dice con 3 dragones, no señor, drag, la raíz es la misma, son las S de Tarteso, son serpientes, ¿vale? Y ahí las tenéis, además formando tridentes. Manopla de habla de los boxeadores. Aquí tenéis una manopla de pugilato, lo tenéis en el Museo de Huelva, encontrada en Río Tinto, mencionada por Homero en la Odisea. Así que Homero está hablando una y otra vez de Tarteso. Y no solo eso, sino que dice
expresamente, a su manera en esa época, que todo lo que narra en Ilíada y Odisea transcurre en el Atlántico. En ningún momento habla del Mediterráneo, fijaros. Habla expresamente de ese piélago inmenso, lo describe, de ese ponto inmenso, con unas olas impresionantes. Habla de las rocas errantes, como describe a los icebergs. Ahí tenéis la cita. Habla de las focas, de los ciclones, típicos del Caribe. Y es que habla del Caribe, habla de que iban, de que después de las islas, este puerto, el de Huelva, era un puerto atlántico. Y es lo que dice Platón, que cuando la ciénaga lo cubre, que como sabéis, hoy tenemos la suerte de tener a un autor, a mi amigo Carlos, que ha escrito sobre los puertos del Río Tinto. Así era, es decir, San Juan del Puerto se llama San Juan del Puerto porque era navegable hasta niebla. Entonces, a ver, eso es de lo que habla Platón. Y cuando eso se colmata, deja de ser puerto atlántico y está hablando de que iban al Caribe. No fue Colón, por supuesto, ni siquiera el primero, ¿no? Ni Alonso Sánchez tampoco. Eso es que volvemos atrás. Qué casualidad. ¿Por qué viene Colón a Huelva? Bueno, pues estaban sus cuñados, él viene a hablar con los franciscanos, pero hay más, ya lo visteis en el volumen 1. Habla de la corriente del Golfo que gira en el Atlántico, habla del mar del norte, del Báltico, de las auroras boreales y personas muy altas, rubias y de piel blanca. Eso está en el Egeo, las focas, puede ser, no sé. Yo creo que no. De hecho, fijaros, esta noticia salió en El País, diario El País digital, 8 de febrero 2020. British Museum de Londres pone en duda que la guerra de Troya haya sucedido nunca y recalca que no existe ni una sola prueba arqueológica o documental que acredite su realidad histórica. Eso hasta el 8 de febrero. Ahí tenéis el libro, está registrado ante notario, lo que va en el libro, y ahí van todas las pruebas, porque, bueno, luego lo vamos a ver en el documento. Otro ejemplo, para que os hagáis una idea. Fijaros dónde está la supuesta Troya de Schliemann y la supuesta Pérgamo. Yo he visto el altar de Pérgamo en Berlín, una maravilla, pero una maravilla de después del tsunami. Todas esas toponimias de que habla Homero se relocalizan ahí, en esa zona, después del desastre y del calor que vivimos aquí, pero no eran de las que hablaba Homero, ¿vale? Ahora lo vamos a comprobar. Aquí tenéis un ejemplo. El señor que va de Atenas a la ciudad de Maratón a dar la noticia de la guerra, llega y fallece porque va con su armadura cargado y son 42 kilómetros. Según esta gente, señores arqueólogos, bueno, y así, y ha colado a mucha gente que esto era Troya. Fijaros, hay lo podéis medir en casa, 133 kilómetros. Vamos, no hubiera hecho ni la mitad el señor Héctor. Bueno, autores que dicen que Homero habla del Atlántico. El primero es Estrabón, que habla de que Ulises, y estos son pruebas ya de Ulises en territorio andaluz, dice que por Málaga, una localidad que llamaba Odisea, comprobó que en sus paredes aún colgaban mascarones de proa y escudos, ofrendas o parte de los barcos de los compañeros de Ulises. Eso está en su obra Geografía, volumen 3, página 70. Y hay otro señor que tiene este nombrecito, que escribe la Gerioneida y dice que Gerión, el rey Gerión de Tarteso, era hermano de Hilo II, el fundador de Ilion. De ahí viene la palabra Ilion. La Troya de Homero. Fíjense, si os vais a internet a buscar un árbol genealógico donde venga Gerión o venga Hilo, el fundador de Troya, no os aparecen como hermanos. ¿Pero por qué es eso? Porque en esa época estos reyes tenían, su linaje eran cerca de 50, tenían hijos con concubinas, bueno, lo dice Homero, con más de 50 hijos. No caben en una página, pero yo creo que es expreso que se haya omitido, expreso la intención de que se omita que estos señores eran hermanos, porque si Gerión era rey de Tarteso y acabo de demostrar que Tartesos era de Huelva, ¿dónde está Troya? Su hermano coge y funda Troya. Resulta que los fundadores de Roma, el linaje de Eneas procede de Troya.
Y hay un catedrático de Cambridge y más autores, que aparte de Estrabón, que dicen, por ejemplo, Messoe Finlay, en El mundo de Odiseo, dice que todo eso ocurre más bien en el Atlántico, que eran tribus nórdicas y que está hablando en todo momento de eso. Nuestro premiado Miguel Romero Esteo dice lo mismo en Tartessos de Europa. La catedrática de Madrid en Golondrinas de Tarteso, Ana María Vázquez, hoy dice lo mismo, que lo de Troya no hay quien se lo crea. Este hombre dice que Troya estaba en Iberia, Telman, y Felice Vinci, que vamos a hablar ahora de él, escribe, este señor es para que os hagáis una idea, también un ingeniero bueno, de centrales nucleares, ¿vale? Entonces él, es un relato parecido al de Solón, abandona uno de los 7 sabios de Grecia, abandona su carrera maravillosa de jurista y se va a Egipto. Pues este señor abandona su carrera de ingeniero, se toma también 10 años sabáticos y se va a Escandinavia porque él ve que se puede demostrar que todo lo que habla Homero sucede en el Báltico. ¿Y cómo es eso? Ahora lo vamos a ver. Bueno, pruebas de que Homero conocía Andalucía. Vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Bueno, pues cita la salazón del pescado, la escancía en las copas. Nosotros lo llamamos manguara. Manguas, la bebida de hombres, el aguardiente, que hay que mezclar con agüita para beberlo y se vuelve blanca. Bueno, eso lo llamaban ellos libaciones. Todo eso se ha encontrado en las joyas. Es más, había incluso en Vázquez López, había una necrópolis en una de las lenguas de piedra, una curiosidad, una anécdota, que había como un embudo. Es el culto a la muerte. Cogían y le echaban el aguardiente el día de su onomástica al fallecido. Eso se ha encontrado ahí. Bueno, pues de todo eso habla Homero. Es más, he descubierto que habla de un cuadro flamenco con taconeo incluido, de que están bailando sevillanas a corro y girando, y están todos con una lira cantando y con voces alegres y una cadencia, sus pies golpeaban el suelo. Lo tenéis en Odisea. Y acompañaban la fiesta de la vendimia del condado. También lo tenéis en el libro y ha puesto las pruebas de que está hablando del condado. Es más, describes lo que había en ese camino hasta Escacena. Escacena es una palabra típica nórdica. Skansen es una isla de Estocolmo, ¿vale? Y Bollullos, fijaros qué curioso. Es más, hablábamos de Ulises en la zona de Málaga. Está documentado. En la zona esa tenéis, para allá tenéis los Vélez, ¿vale? Según Miguel Romero Esteo, filólogo, dice que eso proviene de Willy, la palabra Guillena en Sevilla, por ejemplo. Bueno, pues los Vélez, hay Vélez blanco y Vélez rubio, no hay Vélez moreno. Están hablando de Ulises histórico. O Lisipo, Lisboa, es otra vez Ulises. Y aquí estamos en el río de Odiseo, en el Odiel. Ulises otra vez. Qué curioso, ¿no? También cita Homero el par de calderas que tenemos hoy en el escudo de la casa Medina Sidonia, que fue la que tuvo en propiedad la del palacio que tenemos ahí en donde está ahora la mafia se sienta a la mesa, ¿no? En Plaza de la Monja. Bueno, pues este palacio, que fue de los duques de Medina Sidonia, esto lo tenéis en la calle Concepción, las 2 calderas, símbolo típico nórdico de la metalurgia, ¿vale? Y la está citando Homero. No una, 2. Muy importante. Bueno, vamos a ver esas estelas del suroeste. Yo, en mi opinión, afirmo que esas estelas, el motivo fue la guerra de Troya. Son siempre guerreros y qué curioso. Esto, no, por supuesto, no soy el primero ni el último que hablará de esto, ¿no? De estos anillos. Claro, mucha gente dice, no, es que esos son escudos. Bueno, vamos a verlo ahora. En concreto he descubierto que está hablando de otro objeto que menciona Homero, qué curioso, ¿no? Las grebas. ¿Qué es eso? Pues son unas, lo dice aquí, en las piernas se puso primero las grebas galanas que ajustabanse a ellas por medio de broches de plata. Bueno, eran como vedettes, esto era, pero no es que este fuera un guerrero cualquiera. Bueno, insisto que el casco que sale en la ría de Huelva no es de un guerrero cualquiera, no iban todos los guerreros con su casco que valía una pasta, eran príncipes guerreros, igual que Homero. Homero era un guerrero. Platón significa cacha, en realidad Platón lo tenéis por aquí, porque los he homenajeado en el título. Aristócles es el nombre real de Platón. Platón significa cacha, que estaba cuadrado, era un guerrero. Bueno, pues ahí los tenéis, ¿eh? Y no solo los troyanos las vestían, sino también las facciones que estaban en la guerra, los aqueos. Bueno, pues
Esto es lo que os estoy hablando, ¿no? La transposición, aquí hubo un tsunami, un suceso trágico y luego mucho calor. A raíz de ese tsunami y de ese calor, nuestra población debe emigrar y todas estas toponimias que teníamos aquí son trasladadas inmediatamente al otro lado del Mediterráneo. Me quedo seco. Bueno, por un lado, otra de las pruebas, antes os puse otra de las pruebas que citan los expertos, que lo de Grecia no se sostiene porque Agamenón, el rey de Micenas, va desde Troya, parte de Troya, a Micenas rodeando el campo Malea, cosa que en Grecia es inviable, en el Egeo, pero es factible histórico en España, ahora lo vamos a ver. Bueno, os hablaba de la toponimia, fijaros todas las que he seleccionado ahí. Canarias, muy importante en Tartesos. ¿Por qué no sale Canarias en Tartesos? ¿Por qué no salen las Islas Azores, Madeira? Pues porque los señores licenciados en Historia no se les ha enseñado que había navegaciones en la antigüedad, o no lo quieren saber, o, bueno, no tienen tiempo. Esto ya lo vimos en la presentación anterior. Un icono, un ídolo desenterrado en un dolmen de Huelva. El mismo guerrero lo tenéis, troyanos, ya os lo digo, troyanos, grabado en Sáhara, y con el mismo tupé ese, el pelo punta, en la batalla del Nilo, en grabados de Egipto. Fijaros que forman 3 triángulos. Estamos hablando de los pitagóricos, lo vimos el año pasado con las pintaderas canarias. Es decir, estamos en lo que habla en realidad Critias. Critias es un tratado sobre los planetas, como dije, sobre los triángulos, que para ellos era como el átomo, el triángulo, ¿no? Constituía todo. Y una fecha clave, si hoy hay un dato importante que quiero que se lleven a casa, es que desde 1107 AC es una la historia y antes de esa es otra. Es decir, que la historia que nosotros conocemos, la Grecia clásica, es de aquí hacia allá. Es decir, cuando toda esa población coge y se traslada allí, ¿vale? Esa Micena, esa Esparta, que vemos en la toponimia recogida y oficial, no tiene nada que ver con la que había antes de ese desastre de esta zona. Y qué curioso, hay el tsunami en Huelva y cogen toponimias, por ejemplo, la isla Eritia, y la sitúan, no la encuentran, la sitúan en Cádiz. Eritia significa roja, como el tinto. Qué curioso, ¿no? La laguna Eritia era el tinto 10. Otra toponimia, Tartesos, pues se lo llevan al río Guadalquivir. Así podía ser. Bueno, las columnas, lo publiqué el otro día en el diario Huelva Buenas Noticias, la semana pasada. Coge y se la llevan a Calpe. ¿Y Calpe qué hacen? Pues se la llevan a donde está otro peñón, a Ifach. Ahí está ahora Calpe. Bueno, ¿y qué me dicen de Canarias? Pues cuando cojáis la Odisea, canto primero, dice los etíopes, habla de los etíopes, eran los guanches, es como llama ellos. Los egipcios, habla de los egipcios, eran la gente del norte de África, de la parte de Marruecos. Todas esas toponimias, los egipcios pasan a estar en el otro lado. De hecho, las pruebas de ADN dicen que esta gente provenía de aquí. Las pruebas de las momias egipcias dicen que eran de la península ibérica y de esta parte. Qué curioso, ¿no? Y esta zona era un vergel, y con ese calor que, según el estudio 10 de la Consejería de Cultura, por los PROSI, los indicadores de polen y otros indicadores indirectos, toda esta zona del suroeste fue la más afectada por lo que describe el mito del faetón, el carro solar. Es decir, que como describe Platón en ese diálogo en Critias, pues como que ellos lo explican como que el sol lo movía un carro por el cielo y bueno, pues se lo deja a su hijo y descarrila un poco. Entonces es su forma de explicar que los planetas se acercaron más de la cuenta. Puedo deciros, bueno, lo tenía en la página 20 del libro de Eugen Spanus sobre la Atlántida, que es espectacular. Yo no he sido capaz de trasladarlo en texto porque ardió hasta los Pirineos, ¿vale? Homero lo dice también, ¿eh? Homero dice que los peces de los ríos de Huelva saltaban de los ríos del calor que estaba hirviendo. Bueno, ejemplo, esto lo tenéis, lo vamos a ver ahora. Bueno, lo de las columnas, ¿no? Lección de Barrio Sésamo. Columnas, peñón. Los peñones no son columnas, lo decía ya Estrabón en época de Jesucristo.
Y dice Estrabón, y nadie da con ella. Y dice, es más, vinieron unos fenicios, llegaron a la zona de Cádiz, llegaron hasta Faro, bueno, y ven una localidad, dice Estrabón, que se llamaba Onova, que era una abreviatura de Osonova, porque ya digo que era Onova, y coge y bueno, hacen unos sacrificios, no tienen ningún mensaje celestial y regresan y se van hasta Málaga y vuelven, y al final en Cádiz montan un templo de Hércules y vuelven al año siguiente. Heracles en realidad, porque eran las columnas de Heracles, eso de Hércules lo sacaron luego los griegos, y era más bien africano. Y bueno, pues montan ese templo, luego fundan Cádiz. Esa es la fundación oficial y por eso nuestros museos dicen que los fenicios nos traen la cultura y nos civilizan. Oh, Señor, gracias, gracias por traernos a los fenicios. Y los dólmenes nuestros de 4000 AC y esa datación del plan parcial 8 de la orden diciendo que Huelva estaba ahorita de 4500 AC, no importa a los museos por lo visto. Bueno, los talón por situar esas columnas de Gibraltar no aparecían y como dije antes la trasladan a Calpe. Bueno, ahí tenéis esas columnas, esto es opinión mía, que estas estelas están representando estos dos señores tan altos, tan espigados, fijaros que casi no tienen piernas, están pegaditas, porque eran dos torres, dos columnas. ¿Y para qué servían esas columnas? Bueno, pues cuando tú tienes oro, tienes plata, en tu casa, ¿qué haces? Pues pones una cadena, pones una puerta blindada. Eso es lo que hicieron nuestros reyes. Ahora lo vamos a ver. Y aquí tenéis una reminiscencia, esto es la Catedral de Sevilla, una cadena entre dos columnas. Y esto es muy importante, esta es prueba definitiva, otra prueba definitiva, de que Huelva era Atlántida. ¿Por qué? Porque si cogemos los textos de Timeo y Critias de Platón, dice, Atlántida tiene que cumplir dos requisitos. A la vez, tiene que estar en una desembocadura y frente por frente, dice Platón. Claro, Schulten coge y se va a Doñana a buscarla. Porque piensa, está con los mapas actuales, no los de la época, piensa que estaban en Gibraltar. Y por eso el error, ¿no? Por lo tanto, queda demostrada que Huelva era Atlántida. En Gibraltar no hay nada que proteger, no hay cadena que poner, porque allí no hay ni oro ni plata. Si estuviera en Gibraltar, Atlantis Copper no estaría bien en el Odier, estaría en Cádiz. Y lo mismo de la plata y del oro. Y en cuanto a la desembocadura, la palabra desembocadura la menciona varias veces Platón y bueno, luego si queréis las vemos. Y bueno, lo que quiero deciros es que en Gibraltar nada desemboca, no hay río que desemboque. Ese requisito solo, únicamente hay un lugar en el mundo donde se cumpla y es Huelva. Y ahora hemos visto todos los requisitos. Fijaros, es más, dice Estrabón, otra prueba definitiva de las columnas. Dice en Geografía, libro segundo, las columnas de Hércules están en el mismo paralelo que el estrecho de Sicilia, que Atenas y que Rodas. Vamos a ver, este es el estrecho de Sicilia, ahí lo tenéis. Atenas está aquí, Rodas está un poquito más para abajo. Y ahí está Huelva. Señores, Atenas significa la suprema, la Atenea, la de los cabezos, la de la Acrópolis. En mi opinión, es una refundación de la ciudad de Huelva tras el desastre. Y no es ni la primera refundación. La primera vez que se refundó Huelva fue en Levante, en la zona de Alicante. ¿Y por qué se eligen esas ciudades con 7 cabezos, con 7 colinas? Porque Huelva tenía 7 cabezos y 7 colinas. Y hemos visto que es equidista y ellos para la distancia, eso de que esos dos ríos, uno venga del norte como sus amigos suecos, islandeses, y otro venga del este como sus amigos de la estepa que venían con sus caballos, que eran todo tribus nórdicas, eso para ellos era lo más. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a fundarlo, y lo dice Platón, en una zona que tenga un clima óptimo, porque ellos se dedicaban a plantar uvas, que ahora lo vamos a ver, la vid. Y qué curioso que Huelva está en el mismo paralelo, tiene 7, es decir, se funda Roma porque hay 7 colinas en ese sitio, se funda Atenas, se funda Lisboa, se funda muchísimas ciudades, Sevilla no la tenía, no importa, se hace un carambolo, lo hacen, no hay problema. Ese es el motivo de fundación. Y qué curioso, en Almería el Índalo, ese Atlas, sosteniendo
ese arco, como dicen los clásicos, sosteniendo el mundo a sus espaldas, pero es que es literalmente el mundo, un arco de circunferencia del mundo. Estamos hablando del mismo paralelo. Tremendo. Prueba definitiva de que Huelva era la isla Atlántida y luego fue Tartesos. Atlántida y Tartesos, ambas son historias, son arqueología. No hay que decir que era mito, para nada. Mito es el mito de la caverna, por ejemplo, donde él trata de explicar pues que estamos condicionados por unas cadenas que son las que ahora hoy habéis podido comprobar de que Homero era griego, toda la película que nos han contado en la escuela, ¿no? Bueno, pues esas cadenas, Homero en ningún momento no describe cómo era esa caverna, ni da las distancias. Como veis, esto es un libro de ciencias naturales, describe el mundo. Bueno, esto lo leéis cuando lo veáis. Lo que os decía, los antiguos estaban más perdidos que el barco Larro, ¿no? Buscando las columnas, las sitúan en distintos sitios. ¿Y dónde las ponen? Pues las ponen aquí. En esa desembocadura, lógicamente, esto es una vista de Zeppelin de la antigua Huelva. ¿Y dónde estaban? Pues estaban aquí. En mi opinión, entre donde está Torre Arenilla y Isla Salté, 1,39 kilómetros. Qué casualidad, el mismo paso que el Bósforo, y voy y encuentro esas cadenas. En mi opinión, siguen siendo las que están en el Museo de Estambul, porque cogieron de acá, las buscaron, las sacaron del fondo de los 10 y se las llevaron para allá. ¿Por qué? Porque había que cortar, ya digo que eran de la estepa también, venían del Mar Negro, había que cortar el acceso de los moros. Ya esto en la época más reciente está documentado desde el 700 hasta el 1000 y pico el uso de esas cadenas ahí en el Bósforo. Y qué curioso, si cogen una serie de esas turcas actuales veréis personal occidental que sorprende y dice, pero no son turcos, los griegos no eran griegos y los turcos no eran turcos. Pues no, resulta que hay gente de la península ibérica. Y qué curioso, si vemos el escudo de España, que lo tenemos aquí, las columnas lo tienen aquí, las columnas están sobre la marisma, sobre el mar, no están al lado del mar, como están supuestamente los peñones del estrecho, ¿vale? Y qué curioso, esas torres almenadas del 1570, pero recogiendo una costumbre central, tienen una abertura siempre para el lado de las rías, para donde había que pasar la cadena esa cadena iba sobre boyas, ¿vale? No iba así, iba flotando para impedir el paso. Bueno, ¿y qué nos encontramos? Porque pues que esos colores de la bandera olímpica, que curiosamente los olímpicos, los guanches, toda esta gente, esas competiciones que ya se hacían en León mucho antes de fundarse Atenas y en Canarias, representan esos mismos eslabones de esa cadena. Qué curioso, y qué curioso que los colores siempre, el rojo hacia la parte es la bandera rusa, es la bandera de Marruecos, es la bandera china, y la azul la del Atlántico, la corona azul. Y es lo que dice Homero, que las proas de los barcos, de los contendientes en la guerra de Troya, eran de color rojo y de color azul. Esta es Troya, que era la dueña de Asia, y esta es Oso, esta es las islas propiedades de Oso. Por lo tanto, no podemos hablar de difusionismo o de evolucionismo, sino simplemente de navegaciones. Ambas son reales, y de ahí provenimos. Son historias. Por supuesto, se achacó a Huelva, que es lo que cuando lees a Platón te cree que está hablando de Atlántida. Pero Atlántida Huelva está refiriendo al territorio, porque ellos decían que todos los que habían habitaban más allá de las columnas. Claro, había Huelva y había más ciudades, que ahora vamos a hablar de ellas. Bueno, más piezas que describe Homero, incluso me he encontrado al dios Hermes, que habla de él con vara y fruto en mano, lo tenéis representado en Almodóvar, y es más, en Sáhara no solo está eso, sino que viene acompañado de Odín. Odín es gracioso porque está representado así como en perfil, y claro, es un carro de 2 caballos, pero se pensaban los antiguos que Odín tenía un caballo de 8 patas. No es que tuviera un caballo de 8 patas, es que eran 2 caballos vistos de perfil. Ahí tenéis a Odín y ahí tenéis a Hermes con fruta y vara en mano, como describe Homero, y está grabado en el Sáhara. Esto es una cerámica reciente, y esto es una pieza de Oslo de ese Odín, el que dio su ojo a cambio de la sabiduría. Por eso decimos, me costó un ojo de la cara. Es que la sabiduría cuesta, el nosos, el caini, el conocimiento, del conquero,
etcétera, etcétera, etcétera. La KN la tenéis por todos Canarias, ¿vale? Esto se ha encontrado en minas de Tarsis. Esta pieza está en el Museo de Sevilla. Esto es de una pieza escandinava. Bueno, pruebas de que esos nórdicos estaban por aquí, pues la tenéis en Egipto, la tenéis en Akrotiri. Estos son los frescos, fijaros, ahí los tenéis, con su piel blanca y los morenos saltando, como describe Homero. Esos mismos los he visto grabados en piedras de Suecia, y fijaros en un mapa que hay un fresco también allí en el Mediterráneo, pues se puede ver la ciudad de Huelva, y aquí está el rey asomado en su muralla, blanco, y fijaros la tropa, como era moreno. Y fijaros otros detalles de nuestras estelas debido a esa guerra de Troya, guerreras con pecho y gente muy blanca y muy delgada. Estos son los ídolos tipo falange que se han encontrado en nuestro territorio también, ¿vale? Más pruebas. Homero habla también de que Calipso le da un hacha doble a Ulises para que regrese a Ítaca a buscar a su Penélope, ¿no? Que lleva ya 10 años esperándole, ¿no? Que se fue a la guerra y nunca más se supo, y están ahí los pretendientes agobiándola, y ella venga a tejer a diario y a destejer por la noche para que le dé tiempo, porque le dice a los pretendientes, no, cuando termine de tejer ya si eso hablamos, ¿no? Bueno, esto es también un grabado encontrado por Obermayer en el segundo Petrodolmen de Soto, ¿vale? Esa es una interpretación que he hecho. Fijaros en la coleta, puede ser que esté montando a caballo, puede ser que esté tirándose por la nieve. Ahí tenéis ya una representación de un tarteso. Según el Museo de Badajoz, esto es una cuchilla, no aclaran si es una gilet o una sword, una cuchilla, no sé. No, piensan que somos tontos o no sé. Bueno, pues este señor, el ingeniero italiano de que os hablaba, ingeniero nuclear, se va para allá y escribe un libro que se llama Homero en el Báltico. Y dice, y está basándose en un montón de autores anteriores, y yo lo corroboro, que los protagonistas de los mitos supuestamente griegos, el mismo Platón, el mismo Homero, descendían de nórdicos. Por ejemplo, Corfú os puedo decir que es carro en Islandia, o Turku, Turquía, esa palabra es de Finlandia. Sauda, los saudíes, eso está en Noruega. Qué curioso, ¿no? Toya es isla en noruego. Si miráis el mapa de Oslo a la izquierda veréis un montón de islas que acaban en Toya. Eso es la Toja, eso es el Palmar de Troya, Trajano de Sevilla, todo eso. En Setúbal está también, fijaros los barcos de Tarteso, grabados, este lo tenéis en el bronce de Carriazo, en la pieza esa. Esto es un barco escandinavo, y esto de Egipto. Bueno, por lo tanto, frío nórdico implica llevar barba y zapatos. ¿Os suena la playa de la Bota? Bota es una bahía al norte de Estocolmo. Qué curioso, ¿no? Bárbaros distintos de bestias y trogloditas. Son los romanos los que crucificaban, los íberos los que cortaban cabezas, y como decían ya muchos autores, incluso griegos, decían que griego no implicaba gente culta y civilizada. De hecho, los griegos, vamos a ver que procedían de ellos. Y resulta que veo que muchos de los megalitos del orbe, todos apuntan a un único sitio. Y decimos mi mujer y yo, pues vamos a ir para allá, a ver qué hay. Y sabíamos, ya fuimos a tiro hecho, porque esto está entre Oslo y Estocolmo, en Suecia. Ahí tenéis la web donde lo podéis encontrar. Esto tiene la misma protección, nivel de protección que las pirámides de Egipto, ¿vale? Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. ¿Por qué? Porque ahí está grabada nuestra historia. Nuestros catedráticos no nos van a hablar de ello. Nuestros chicos de viajes de estudio van a ir a Roma, a Atenas, no van a ir allí. De peregrinación tampoco. Sin embargo, ahí es donde nace nuestra cultura, lo dice la UNESCO, no lo digo yo. Fijaros qué detalle, un toro y un coso. Los del toro. Otro detalle, un tío saltando en una pértiga, como en Canarias y en Euskadi, qué curioso, ¿no? Los guanches. Otro detalle, llevan un escudo de anillos. Y se ve una empalizada, qué raro, ¿no? Si están representadas de perfil, ¿cómo puede ser de puntos? Ahora vamos a ver por qué. Bueno, cuando llegamos allí nos quedamos literalmente de piedra. No hemos visto nunca nada igual. Fijaros el tamaño de la roca. Esto es un territorio inmenso. Hay miles, no cientos, miles de rocas grabadas con barcos. Y esto que estáis viendo aquí
qué curioso, lo está describiendo el mismo Homero. He encontrado que esta es una prueba arqueológica de lo que habla Homero. Dice, de allí, esto es creo que es el principio del canto, ahí lo pone, ¿no?, del canto 6 de Odisea. De allí, de Hiperia, de Suecia, los sacó Nausitoo, el rey. Otra vez las dos O de Huelva, de Volvo, de Oslo, de Toosa, ¿vale?, de Osó. Muy náuticos las tenéis aquí. Bueno, el semejante a un dios, es decir, que era un tío muy alto, muy fuerte, pues venían de una adaptación al frío, lógico, conduciéndolo a la isla Esqueria, donde se establecieron lejos de los hombres industriosos. Ellos no podían ver a esos comerciantes que estaban siempre con baratija, que llegaban a sus puertos y soltaban allí la baratija y se volvían al barco y a ver qué le daban a cambio. Bueno, si estaban lejos de Fenicia y estaban lejos de Suecia, ¿dónde estaban? Pues opino que en Huelva. Fijaros, este tipo de vallas, el tipo de valla sueca, lo podéis ver en todas las parrillas de los coches, vehículos Volvo. No en el logotipo, ojo, que ese es el dios Marte, el dios de la guerra con una lanza, sino en el morro, ¿vale?, en la parrilla. Entonces, fijaros, yo la llamo valla en 3D, porque tiene un refuerzo en 3 dimensiones, tiene una fuerza. Con esa valla es con la que se construyó los anillos de Huelva, y ahora vamos a ver cómo. Ese es el punto medio, como la virtud, entre los industriosos fenicios y los escandinavos, pues ahí estamos. ¿Y cómo llegaron hasta aquí? Pues lo dice Homero, y lo dicen los investigadores de la Universidad de Oxford, qué curioso. Ya desde el año 67, pues que utilizaban un cristal en los días nubosos. ¿Cómo se orientaban? Pues utilizaban un cristal que concentra la luz del sol, se llama piedra solar, en realidad yo creo que se llama Thorstein, y explico por qué en el libro. Aquí tenéis una prueba de ese cristal encontrada en nuestro territorio, en nuestro museo, y además es que Obermayer, el que entró en el dolmen de Soto, con el señor de Soto, pues encontró una de esas rocas de cristal, está documentado, ahí tenéis la web. Con ellas llegaron al Caribe como Colón, y está diciéndolo en Critias, en Timeo y en Odisea. Y yo afirmo, bueno, y se seguía usando en la Edad Media, porque lo han estudiado los de la época vikinga medieval, y está mencionado por Homero en Tartessos. ¿De dónde proceden los vikingos? Bueno, vamos a verlo. Además está grabado, esto está grabado en Andalucía, ¿vale?, en una cueva, es uno de esos instrumentos, y eso es un sextante que aparece como con un tridente, como veis, aparece como una fíbula, una horquillita en nuestro museo. Bueno, yo afirmo que la orfebrería talla y runas de Tartessos están en Escandinavia, y la de allí aquí, es decir, que todas esas piezas, y lo he comprobado además, es que hay que viajar, señores, pero hay que viajar no donde siempre, hay que salir, hay que ver aire, mundo, que no nos cuente milongas. Hay que viajar un poquito más allá de donde venimos, y ves estas piezas y ves esta, dice, por favor, si esto es escandinavo puro, estos son runas vikingas, una piedra, y esta es la que hemos visto antes, el dios Hermes, que está en Almodóvar, en Portugal, donde está el Museo de la Escritura de Tartessos. Esto es del Museo de Huelva, esto es una horquilla de Oslo, los mismos microanillos, fijaros.